Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El 55% de los españoles dice que lee libros habitualmente. Las mujeres leen más que los hombres. Los títulos más leídos son los de superventas. Los jóvenes picotean entre la poesía, los cómics o los manga. Y cada vez más lo hacen en inglés. El papel se mantiene, pero las nuevas generaciones prefieren el soporte digital y todos querríamos tener más tiempo para leer. Son los datos que desvela una encuesta reciente. Hoy hablamos de literatura con Alfonso Triviño, director ejecutivo de la editorial CLIE, y Alfonso Ropero, colaborador y antiguo director editorial de la entidad. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales y lo puedes hacer respondiendo a esta pregunta: ¿qué libro estás leyendo actualmente y qué está aportando a tu vida personal? Hola, Alfonso Triviño, Alfonso Ropero, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Gracias, muy bien, gracias. Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Bueno, enseguida nos vais a contar muchas cosas interesantes, pero a mí me gustaría saber primero qué libro estáis leyendo cada uno. En mi caso estoy leyendo La alternativa ecológica de Xavier Picaza, Biblia, espiritualidad y responsabilidad social, de editorial CLIE. Muy bien. Bueno, en el mío, que suelo llevar varios libros a la vez, dos concretos. Uno es El camino de Jesucristo, de Moltmann, y otro Espíritu, carisma y liberación, de Yvette Mullen. Son muy distintos, pero también son muy útiles para crecer en la fe. Buenas lecturas. Pues si os parece, vamos a seguir hablando de buena literatura. Nos podemos sentar. Allí, sí. Y lo primero que os quiero preguntar es ¿cuáles son los principales beneficios de tener contacto con la literatura? Pues el beneficio es enorme y se ve a lo largo de la historia. El libro realmente es solo un soporte del pensamiento, de la escritura. Y si pensamos que desde el principio de la civilización se escribía sobre piedra, sobre roca, sobre madera, luego sobre pergamino y hoy ya sobre papel y después sobre digital. ¿Por qué el hombre ha tenido ese afán en escribir? Porque el libro o la literatura es un instrumento que nos enriquece. Nos enriquece porque nos pone en contacto con otras mentes, nos pone en contacto con otra manera de ver, con otra manera de sentir. Y esa herramienta vital de la que hablas, por otra parte, ¿cómo podemos incorporarla en nuestro día a día si todavía no lo hemos hecho? Pues siguiendo el argumento de Alfonso, ¿no? Cultivar la cultura. O sea, tienes que cultivarla, no viene natural. Entonces, primero tienes que hacer de ella un hábito, la tienes que tener cerca de ti. Se tiene que generar eso en tu casa, en tu educación, en tu familia, en tu iglesia, ¿no? Incluso a nivel personal, no solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, realmente tenemos que tener esa pasión, ese corazón por crecer, ¿no? Como la pirámide de Maslow, no solamente lo básico, sino también en el intelecto y en el caso del libro cristiano, en la parte espiritual, ¿no? Tiene que haber esa pasión y el libro, en cierta manera, tiene que estar cerca de nuestras vidas de una manera directa o indirecta, pero tiene que estar asociado a ese corazón de querer realmente crecer, ¿no? En este caso, a nivel espiritual para los libros cristianos, pero al mismo tiempo en todas las facetas de la vida y en todas tus etapas. Y vamos a hablar de distintas facetas, distintos tipos de libro, pero yo pensaba, bueno, ¿de cuál hablamos primero? Vamos a hablar, obviamente, de la Biblia. Es el más vendido, el más leído de toda la historia. ¿Qué tiene que logra realmente romper todas las estadísticas? Bueno, tiene muchas cosas. Primero es el libro oficial del cristianismo. El cristianismo está extendido en todo el mundo. Yo creo que es el libro más vendido. Ahora cuestionaría un poco lo de que es el más leído. Sí, es verdad que se lee más que ningún otro libro, pero no hay que conformarnos con eso, ¿no? Yo creo que el libro básicamente para mí es la revelación de Dios. Como creyentes queremos ser fieles a esa revelación. Es más, me atrevo a decir incluso casi una herejía. Para mí el libro, la Biblia en sí, no es nada sino en relación a Jesucristo, porque Dios todo lo que tenía que hablar lo habló por medio de su Hijo y Jesucristo nos enseña incluso a cómo leer el Antiguo Testamento que da testimonio de él.
Luego, lo bonito de la Biblia y de la lectura bíblica es cuando la entendemos como una relación personal, primero con el Verbo de Dios, que es Cristo. Y a raíz de él ya vamos con los libros para no caer en un intelectualismo y en una veces que se llega a unas polémicas por cuestión de cosas secundarias, de doctrinas y divisiones. Creemos que el centro, como Cristo nos dijo, la Escritura da testimonio de él. Luego hay que aprender a leer la Biblia siempre teniendo en cuenta el Espíritu de Cristo que está en nosotros y a la vez el Espíritu de Cristo que nos está fuera de nosotros como ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso quizá la Biblia es o debería ser el libro más leído, para ser el libro que produzca hombres y mujeres con un carácter nuevo y diferente a todo lo que existe, el carácter de Cristo. Y mantener a Jesús en el centro, muy, muy interesante, muy interesante. Obviamente formáis parte de CLIE, sabéis lo que es el mundo editorial. Aparte de la Biblia o junto con ella, ¿por qué es importante también leer libros de temática cristiana? Que muchas veces lo que hace es mostrar el punto de vista bíblico, ¿no?, sobre distintos aspectos. ¿Por qué es importante? Bueno, creo que es Pablo, ¿no?, que dice que tenemos que transformarnos, que tenemos que renovarnos como seres humanos, tenemos diferentes necesidades, diferentes inquietudes, diferentes incluso miedos, ¿no?, aspiraciones. Y yo creo que el formarnos con la literatura cristiana bien editada transversalmente, porque yo creo que uno de los errores es creer que el libro cristiano solamente está en un cajón para el domingo por la mañana, ¿no? Hay libros que hablan sobre ciencia. ¿Quién no se acuerda de Pascal? Tiene el corazón razones que la razón no entiende, pero creo que fue en el 2001, Collins quien hizo todo el genoma humano, ¿no? Entonces, hablar de ciencia, hablar de economía, hablar de ecología, ¿no?, puede ser también con esa mirada de transformación del apóstol Pablo, viendo también a seguir a Cristo en todas esas facetas, como los grandes hombres de la historia nos han demostrado en todos los siglos. Así que no deberíamos renunciar a que la literatura cristiana esté en todas nuestras diferentes facetas. Vamos a continuar. Estamos hablando de la literatura cristiana, ¿no?, que solemos denominar. ¿Tiene fecha de caducidad? Porque cada vez la sociedad occidental va en un camino más secularizador. ¿Creéis que continuará o que caducará en algún momento? Bueno, la literatura no va a caducar precisamente porque los retos son muy fuertes. Ya de la religión es otro tema, o sea, la secularización afecta a la práctica y eso también ha hecho que los pensadores de todas las iglesias redoblen esfuerzos para tratar de entender ese problema de la indiferencia, no ya de la incredulidad, pero sí del alejamiento, ¿no?, la frialdad. Entonces el libro hoy es mucho más útil y se están todas las editoriales, tanto evangélicas o protestantes como católicas, editando una cantidad de libros que no existían antes, tratando de ver la relevancia de la fe. Luego creemos por fe que la Iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo y que las puertas del infierno no podrán contra ella. Mientras haya Iglesia, habrá literatura de la Iglesia, o sea, literatura cristiana. Pero sí nos exige un esfuerzo muy grande, porque las preguntas que nos lanza o nos plantea esta sociedad, o incluso la indiferencia que nos muestra, nos lleva a plantearnos cómo poder tener un mensaje que cale, que impacte, que atraiga, como fue en un principio el mensaje de Jesucristo que atraía multitudes. Entonces, repito y termino, la literatura va a seguir siendo una herramienta vital y puntera en la Iglesia, abriendo campo, también el evangelismo, pero el libro siempre ha estado, que es como una punta de lanza del cristianismo y del evangelismo, de la evangelización. Bueno, es alentador, ¿no?, por lo menos escuchar esto. Bueno, te pongo un pequeño ejemplo. Acabamos de editar el libro de Teología Pop. ¿Qué tiene que ver para los jóvenes su cultura actual, posmoderna, Netflix, los cantantes? ¿Y cómo enlazas eso con tu búsqueda vital, personal y espiritual?
teología pop. Yo creo que el reto muchas veces desde la literatura cristiana es saber cuáles son las preguntas pertinentes hoy y adaptar el mensaje de siempre, el mensaje que todos hemos recibido de nuestros padres, ¿no?, en la fe, pero adaptarlo al momento. Estamos hablando de la Biblia, de la literatura cristiana, pero obviamente hay mucha más literatura. Y vamos a darle un giro. ¿Qué puede aportar o pensáis que puede complementar de algún modo la comprensión de la realidad que tiene un cristiano o alguien interesado en el cristianismo? ¿Pueden las obras que podríamos decir seculares o que no son de temática cristiana realmente aportarnos algo? Bueno, somos personas que viven en un momento histórico y a lo largo de nuestra vida se dan modas literarias, modas culturales, modas históricas, hasta modas políticas, y hay que estar pendientes de ellos. Si el mundo fuese siempre igual, pues no saldríamos de la Biblia, pero desgraciadamente, o en la evolución histórica, los retos vienen de fuera, no de dentro. A veces vienen de dentro, pero los menos. Entonces, los libros de fuera nos orientan también a conocer mejor, por ejemplo, los aspectos arqueológicos de la Biblia, los argumentos históricos, culturales, el trasfondo que hay en muchos relatos del Antiguo Testamento o también del Nuevo Testamento. Entonces, hay que pensar que el mundo secular es simplemente personas con honradez. Hay personas que no lo son. Estoy hablando de buenos autores y los que nos han descubierto los valores del, por ejemplo, la inteligencia emocional, que es la neurociencia, Antonio Damasio y otros, pues todo eso tiene un mensaje que tenemos que captar nosotros. Y ya lo último, podemos terminar contigo, no sé si querrás añadir algo más. Danos un consejo de qué modo podemos orientar la selección de nuestras lecturas de este año que acaba de empezar, 2025. Voy a dar dos consejos. Uno lo voy a dar yo y otro lo va a dar mi compañero Alfonso. El primero, recuerdo una cita de C.S. Lewis que decía: siempre es muy bueno para guiar en tu vida leer algo antiguo, algo que hay que conservar porque el tiempo ha dicho que hay que conservar y tiene valor, y siempre es bueno también abrir nuevos espacios para progresar y buscar algo nuevo. Leer algo antiguo, conservar, saber qué hay que conservar, pero al mismo tiempo saber cosas nuevas para que tu pensamiento, y en este caso cristiano, también progrese. ¿Y segundo consejo? Bueno, es que la temática es tan amplia, uno tiene que seguir un poco sus inclinaciones. Unos estamos más dados al pensamiento, otros a la historia, otros a la espiritualidad, no importa. Por eso hay tanto tipo de libros. No podemos leer todos los libros, es evidente. Hay que hacer una clasificación. Entonces debemos leer aquellos que nos interesan a nuestra vida, como si no fuera en ello una cuestión de vida o muerte, porque tenemos que responder a un problema que ha surgido en la Iglesia o una pregunta que nos anda un compañero de trabajo o alguien. Esas son la mejor manera de leer. Y si un libro empezamos a leerlo y no nos gusta, mejor aparcarlo, dejarlo y tomar a otro, es evidente. No es obligatorio leer libros, sino solamente como medios para que nosotros podamos responder y respondernos primero a nosotros mismos y desde ahí responder a los demás. Entonces, dejemos que, digamos, que fluya de nosotros mismos. Que fluya. Pues muchísimas gracias por estos dos últimos consejos, con ello nos quedamos. Muchísimas gracias por visitarnos una vez más. Que Dios os bendiga mucho y que 2025 realmente sea fructífero. Gracias. Y antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Así que si todavía no la tienes, llámanos ahora al teléfono 673-466-366 y te la enviaremos gratis. También, si formas parte de nuestro club de amigos, queremos en esta ocasión sortear este libro titulado Pastores que generan pastores, un libro de José María Baena que nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.